Buen día, soy Andrés Eduardo Molina Llanes, estudiante de la Universidad de Guayaquil. Este video está a cargo del doctor Fernando Lituma y hoy les voy a hablar acerca de tres huesos en específico: el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso occipital. Estos tres huesos forman lo que es el neurocráneo, que lo veremos adelante. Muy bien, aquí tenemos el esqueleto de la cabeza. El esqueleto de la cabeza va a estar conformado exactamente por 22 huesos, tanto 8 huesos del neurocráneo y 14 del viscerocráneo. Aquí tenemos al neurocráneo, el cual es la protección de la cavidad craneal donde se va a alojar al encéfalo. Podemos ver que está conformado por el hueso frontal, dos huesos parietales, un hueso occipital, dos huesos temporales, un hueso esfenoides, aquí solo se puede divisar su ala mayor, que también en la cavidad orbitaria, y su ala menor, y un hueso etmoides que no se puede divisar aquí, pero está internamente debajo del hueso frontal y por delante del esfenoides. Luego tenemos al viscerocráneo o el macizo facial, el cual es el esqueleto de la cara. Este va a alojar como tal a los órganos tanto de las vías superiores del aparato respiratorio y del aparato digestivo, como tenemos a las fosas nasales y a la región bucal, a la cavidad bucal. Estos huesos van a estar en un número de 14, en su mayoría huesos pares, como podemos ver aquí, los nasales, maxilares, cigomáticos, y dos huesos impares, el cual es el vómer, que forma parte de la pared interna de la región nasal, y la mandíbula, que es el único hueso móvil del esqueleto de la cabeza. Luego, ahora está el hueso frontal. Como vemos, pudimos ver, el hueso frontal se encuentra situado en la región anterosuperior de la cabeza, del esqueleto de esta. Va como tal a cubrir a los lóbulos anteriores y frontales, y se articulándose con la mayoría de los huesos de neurocráneo. Tenemos que presenta tanto tres caras y tres bordes. Aquí tenemos a su cara externa o extracraneal, la cual es muy convexa y presenta estas dos grandes tuberosidades o prominencias laterales, frontales, tanto una derecha como izquierda. Superior a estas dos prominencias se va a encontrar la porción vertical de la cara anterior de este hueso frontal, que es la concha o escama. Superior a esta concha o escama, encontramos al borde circunferencial o el borde superior del frontal, que va a articularse como tal con los dos huesos parietales detrás, formando así la articulación o sutura coronal o frontoparietal. Luego tenemos que debajo de estas tuberosidades se van a encontrar los arcos superciliares a nivel de la región de las cejas, como podemos observar. Intermedio a estos arcos superciliares se va a encontrar un punto craniométrico muy importante, el cual se puede palpar como una protuberancia denominada glabela. Debajo de esta glabela o cercano a esta se va a encontrar la sutura frontal media, o también denominada sutura metópica. Esta es el resultado de la osificación del desarrollo de las dos piezas óseas que se da a inicios de la vida embrionaria y post-embrionaria también, post-uterina. Una vez que el ser humano llega aproximadamente a la edad de 10 años, este empieza a osificarse. Muchas veces quedan ciertos sesgos de esta sutura. Debajo de esta sutura frontal media encontramos la escotadura nasal, y debajo de esta, anfractuosidades y excavaciones que van a dar paso a descendientemente un vértice denominado espina nasal. Esta espina nasal va a articularse con los huesos propios de la nariz, los huesos nasales. Ya aquí en esta región, ya en la región horizontal de la cara anterior, podemos encontrar el borde orbitonasal. El borde orbitonasal se encuentra entre la cara anterior y la cara inferior, que se va a ver posteriormente. Aquí se encuentran como tal los arcos supraorbitarios. Estos arcos supraorbitarios son parte del techo de la cavidad orbitaria que va a alojar al globo ocular. Entonces podemos decir que el hueso frontal forma parte del techo y la parte de la pared posterior de la cavidad orbitaria, asimismo de la parte interna y externa por medio de sus apófisis. Tenemos aquí una apófisis orbitaria interna, donde se van a articular con el vértice ascendente del hueso maxilar, y una apófisis orbitaria externa, también denominada apófisis cigomática, que va a articularse con el ángulo anterosuperior del hueso malar o cigomático. Asimismo, también lateralmente en esta cara podemos ver una cara temporal que va a contribuir a la fosa temporal con el hueso temporal. También veremos esta línea temporal descendientemente que va a dar paso a la fosa orbitaria, perdón, a la apófisis orbitaria. Aquí podemos ver la mencionada, la cara inferior o la cara orbitonasal,
porque va a contribuir a la formación de tanto de la cavidad nasal como de la cavidad orbitaria. Podemos ver aquí la importancia anatómica a la escotadura etmoidal. Esta escotadura etmoidal tiene una forma de U, tanto de una punta, que fue mencionada, la espina nasal, con una cresta cervical que está posterior e inferior a esta. Esta cresta cervical va a articularse con el borde anterior de la apófisis cristagalli que se encuentra en la porción vertical del hueso etmoides. Asimismo, esta escotadura etmoidal, tanto sus hemiceldillas van a articularse con la lámina cribosa o horizontal del hueso etmoides. Aquí también van a alojar unos canales etmoidales anteriores y etmoidales posteriores. Los canales etmoidales anteriores van a dar paso a los vasos y nervios etmoidales anteriores, mientras que los posteriores, asimismo, homólogos a este. Aunque cabe destacar que en los vasos, en el canal etmoidal posterior, va a pasar el nervio etmoidal de Luschka. Luego tenemos que en la cavidad orbitaria, se va a alojar lo que es el globo ocular. En la parte más interna de esta, cercano en paralelo a la cresta cervical, se va a encontrar la fosita troclear. Esta fosita va a prestar inserción a una polea fibrocartilaginosa que va a dar reflexión al músculo oblicuo superior del ojo. Luego tenemos en su parte más externa la fosita lacrimal. Esta fosita va a alojar la mayor parte de la glándula lacrimal. Por último tenemos la cara interna. Esta cara interna es endocraneal. Aquí podemos ver su porción biselada que va a articularse con los huesos parietales. Luego aquí tenemos la concha o escama en su parte interna, y aquí vamos a encontrar en toda la línea media un surco, el surco del seno sagital o longitudinal superior, que va a alojar al drenaje venoso como tal de la dura madre. Este va a ir descendiendo hasta la cresta frontal interna, que se ve aquí. Una vez descendiendo a esta cresta, se va a encontrar con el agujero o foramen ciego. Muchas veces este agujero no está del todo desarrollado y está en forma de escotadura nada más. Ahora, estas escotaduras en ciertas ocasiones se puede completar con el vértice de la apófisis cristagalli. Por este agujero ciego va a pasar la vena emisaria de Spiridov, la cual va a comunicar el drenaje venoso de la región nasal con la región craneal. Aquí también lateralmente a este ya vamos a encontrar las protuberancias orbitarias que son creadas debido a las fosas orbitarias en la cara inferior, ya que toda protuberancia por detrás tiene su fosa. Asimismo vemos estas protuberancias orbitarias con impresiones mamilares, mientras que la cara interna o la cara posterior de la concha y tanto de las tuberosidades podemos ver estas impresiones digitales debido a las circunvoluciones de los lóbulos del cerebro. Por último tenemos que ya vimos un borde superior, un borde anterior y un borde, aquí tenemos el borde posterior o borde esfenoidal. Este borde va a articularse específicamente con el borde anterior de las alas menores del hueso esfenoides. Muy bien, ahora tenemos el hueso parietal. Este hueso parietal se va a encontrar situado en la cara lateral superior de la cavidad craneal. Esta va a formar las paredes laterales de la bóveda craneal como tal. Va a articularse por delante, va a presentar cuatro bordes y cuatro ángulos. Por delante, el margen frontal, tenemos el borde frontal, va a articularse con el borde circunferencial del hueso frontal. Luego tenemos el borde sagital o superior, va a articularse con su hueso homólogo, que es el otro parietal, para formar la sutura biparietal o sutura sagital. Posteriormente está el borde occipital, que va a dar paso a la sutura lambdoidea. E inferiormente se encuentra el borde escamoso, que va a dar paso como tal a la sutura escamosa con la parte de la porción escamosa del hueso temporal. Luego tenemos cuatro ángulos asimismo, un ángulo antero-superior o ángulo frontal, un ángulo antero-inferior o ángulo esfenoidal. Este va a tener una gran importancia anatómica, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Luego tenemos un ángulo mastoideo o posterior-inferior y un ángulo occipital o posterior-superior. Muy bien, en la cara anterior como tal, en la cara externa, esta va a ser exocraneal, va a ser muy convexa. Podemos ver aquí esta gran eminencia parietal
en esta eminencia parietal se va a encontrar la porción, por así decirlo, parietal de la galea aponeurótica. Recordemos que esta galea aponeurótica va a ser la unión entre el músculo frontal y el músculo occipital para formar uno solo, que es el músculo occipitofrontal. Debajo de esta protuberancia parietal vamos a encontrar una línea temporal superior. Esta línea temporal superior va a prestar inserción a la fascia del músculo temporal. Luego tenemos una línea temporal inferior donde se va a encontrar el borde superior ya del músculo temporal. Aquí debajo de esta vamos a encontrar la fosa temporal del hueso parietal. Este hueso nada más presenta dos caras, una externa y otra interna. Aquí tenemos su cara endocranial. Esta va a estar en íntima relación con los lóbulos parietales del cerebro. Va a presentar un foramen parietal donde va a pasar la vena emisaria de Santorini, que va a estar en comunicación con el drenaje venoso del seno sagital longitudinal superior. La importancia anatómica que les había comentado era en el ángulo anteroinferior, también denominado ángulo esfenoidal. Aquí se va a dar como tal las arteriolas de ramificación de la arteria meningia media, el rama colateral de la arteria maxilar interna. Estas ramificaciones van a dejar varios surcos en la cara interna en forma de una hoja de higuera. Ven cómo una pequeña rama va a ir desplegándose aquí en toda la cara interna del parietal. Eso sería todo el parietal. Ahora pasamos al hueso occipital. Este hueso occipital tiene una suma importancia, ya que va a formar parte de lo que es la base del cráneo, que está en relación con una serie de características anatómicas en relación a vasos y nervios. Asimismo, presta una rica inserción de varios músculos de la cabeza. Se encuentra situado en la parte posterior inferior de la cabeza, va a articularse en sentido superior con los huesos parietales, lateralmente con los huesos temporales y anterior con el hueso esfenoides. Muy bien. Este va a presentar dos caras, las cuales se estudian. La cara posterior inferior, la cual es una cara exocranial. Esta porción externa va a estar en íntima relación con inserciones musculares y además de esto con los tegumentos. Hay que destacar también que el hueso occipital va a estar estructurado en 4 regiones. Durante su desarrollo embrionario, así mismo como el frontal se divide en dos piezas óseas, estas se dividen más aún. Tenemos primero a la concha o escama del occipital. Esta grande protuberancia, todo esto. Luego tenemos a los cóndilos occipitales, que son estas dos masas laterales, tanto izquierda como derecha. Y por último tenemos a esta porción más pequeña denominada porción basilar, que va a estar articulada con el cuerpo del esfenoides por una zona denominada clívux. Esta es la región posterior y esta es la anterior. Vamos a empezar a describirlo desde anterior hacia posterior. En primer lugar, cabe destacar que hay ciertas características anatómicas que se encuentran netamente desde una vista inferior, como podemos ver aquí. En primer lugar, encontramos a la fosita faríngea. Esta fosita faríngea va a alojar a lo que es la bolsa faríngea de Luschka. Detrás de esta se va a encontrar la fosita navicular. Y posterior a esta fosita navicular vamos a encontrar el tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo va a prestar inserción a lo que es el músculo y la aponeurosis del músculo constrictor superior de la faringe. Asimismo, alrededor de este, tanto lateral como posterior, van a presentar una serie de anfractuosidades que van a prestar inserción a los músculos rectos anterior de la cabeza y asimismo el músculo largo de la cabeza, como se puede divisar aquí en sus inserciones. Una vez que ya estudiamos esta porción basilar, vamos a pasar a los cóndilos o masas laterales. Estas tienen una superficie articular, la cual va a articularse con la superficie articular superior de las masas laterales del hueso atlas. Recordemos que el atlas es la primera vértebra cervical, formando así la articulación atlanto-occipital, la cual va a permitir el movimiento de la cabeza. Estos cóndilos, muy aparte, tienen dos agujeros, tanto en la parte posterior como anterior. En la parte posterior tienen los agujeros condilio posteriores y anteriormente los agujeros condilios anteriores. Estos agujeros condilios anteriores van a dar paso a fibras o van a dar paso como tal al nervio hipogloso, antiguamente denominado hipogloso mayor. También este nervio hipogloso va a estar acompañado de la arteria meningia
media. Perdón, la arteria meningia posterior. Ahora, estas masas laterales o cóndilos van a ser la pared lateral tanto del agujero magno, el agujero occipital. Este agujero occipital va a dar paso como tal al bulbo raquídeo y a sus envolturas. Es la parte del tronco encefálico que va a transicionar hacia la médula espinal. Además de esto, va a dar paso a las arterias y venas vertebrales, a las raíces ascendentes del nervio espinal y también a las prolongaciones del hipogloso. Va a tener un diámetro de 29 a 35 milímetros. Ya en su región posterior al agujero magno encontramos la concha o escama del occipital. Esta concha o escama del occipital, en su parte más superior y posterior, vamos a encontrar que aquí va a estar insertada la porción más posterior de la galea aponeurótica del músculo occipitofrontal. Luego tenemos que descendientemente encontramos una línea oblicua en forma de circunferencia, que es la línea nucal superior o línea circunferencial occipital superior. Esta línea nucal superior va a prestar inserción a lo que son al músculo occipitofrontal, al músculo esternocleidomastoideo, al músculo espléneo de la cabeza. Luego tenemos a que también se encuentra una línea occipital inferior o línea nucal inferior que va a prestar inserción a los músculos recto posterior mayor y menor de la cabeza. Intermedio a estas dos líneas van a encontrar los músculos complexo mayor y menor de la cabeza, y asimismo como el músculo semiespinoso de la cabeza. Entre estas líneas nucales superiores se va a encontrar la protuberancia occipital externa. Esta protuberancia occipital externa va a prestar inserción a lo que es al ligamento cervical posterior. Descendientemente a esta, se va a encontrar lo que es la cresta occipital externa, que va a separar como tal las regiones laterales, tanto izquierda como derecha. Luego tenemos acá su cara anterosuperior. En esta cara anterosuperior va a estar en íntima relación con lo que es las porciones del cerebelo, con los lóbulos cerebelosos y con los lóbulos occipitales del cerebro. Aquí tenemos que esta cara interna, endocraneal, va a estar separada por 4 surcos. Tenemos 2. Tenemos el surco del seno longitudinal superior, donde va a pasar la vena del seno longitudinal superior. Lateralmente tenemos al seno horizontal o seno transverso, y estos 3 senos van a desembocar como tal en la protuberancia occipital interna, donde se va a dar la prensa aerófilo, que es la confluencia de esta región, de este drenaje venoso. Debajo de esta protuberancia occipital interna, vamos a encontrar la cresta occipital interna, que va a dividir como tal se va a encontrar en cercano al vermis, y va a dividir los lóbulos cerebelosos. Entonces aquí vamos a encontrar a las fosas occipitales cerebelosas inferiores y a las fosas occipitales superiores, que van a dar paso a los que van a estar en relación con los lóbulos occipitales. Aquí tenemos también que el hueso occipital va a tener 2 tipos de bordes. 2 bordes superiores o lambdoideos y 2 bordes inferiores o laterales que tenemos mastoideos, ya que estos bordes superiores van a estar articulándose con el hueso parietal, formando una sutura, que es la sutura lambdoidea, mientras que estos 2 bordes inferiores o laterales también van a estar articulándose con la porción mastoidea del hueso temporal, formando la sutura occipitomastoidea. Aquí también podemos ver que en su porción basilar encontramos lo que es el conducto colindíleo anterior, ya mencionado, y encontramos aquí en su cara netamente superior, como se puede ver acá, el surco del seno sigmoideo. Este seno sigmoideo ya va a dar su continuación de lo que es la vena yugular interna. Y eso sería todo acerca del hueso occipital.
Muchas gracias.